La protagonista de esta historia se llamaba Eva Blanco Puig, que al momento de su asesinato, el 20 de abril de 1997, contaba con 16 años de edad. El crimen sucedió en el municipio madrileño de Algete, su lugar natal y donde convivía con sus padres y sus dos hermanas. La desaparición de Eva sucedió el día 20 de abril de 1997, aunque para contar exactamente qué ocurrió tenemos que remontarnos a la tarde del día anterior. Esa tarde Eva había estado jugando al tenis con unas amigas, pero por la noche decidieron ir ella y su grupo a una discoteca hasta alrededor de las 11:30 de la noche. Sobre las 12, ellos decidieron marcharse a casa, siendo de hecho Eva una de las primeras en abandonar dicha quedada. Una amiga acompañó a Eva hasta su casa, hasta aproximadamente 700 metros de ella, en un terreno baldío, pero cuando ella se fue, Eva se quedó totalmente sola y fue entonces cuando desapareció. Al ver que no llegaba, Olga Puig, la madre de Eva, se comenzó a preocupar bastante, ya que su hija jamás llegaba tarde, siempre estaba a la hora que acordaba y de hecho ese día tenía que estar sobre las 12 de la noche. Por lo tanto comenzó a llamar a todos sus amigos bastante preocupada y se quedó todavía más alertada conforme sus amigos fueron diciéndole que Eva ya se había marchado a casa. Fue entonces cuando, mucho más alertada y preocupada por dicha situación, llamó a su marido Manuel Blanco para que comenzase a buscarla por todo el pueblo, sin dar resultado alguno. A la 1 de la mañana de esa misma noche, del 20 de abril de 1997, decidieron interponer una denuncia por desaparición, ya que su hija todavía no había llegado y no encontraban ningún tipo de prueba de dónde podría estar. Sin embargo, la policía les dijo que no podían interponer una denuncia, ya que solo había pasado una hora desde que Eva tendría que estar en casa, por lo que probablemente seguiría con sus amigos. De hecho, esto es algo bastante recurrente en este tipo de casos, es algo que vemos con bastante frecuencia, y es que la policía no se toma en serio estas desapariciones de menores, cuando realmente las primeras horas de una desaparición o de cualquier crimen son cruciales, porque son cuando más pruebas vas a encontrar. Entonces, según los policías, los chicos a su edad están drogados y seguramente esté tumbada y dormida en la puerta de su casa. Esa fue la contestación que recibieron los padres de Eva al interponer o al intentar interponer una denuncia por la desaparición de su hija. Tras este inconveniente, que seguramente marcó el trágico final que tiene esta historia desgraciadamente, alrededor de las 2:30 de la madrugada la familia de Eva comenzó a buscarla por su cuenta para intentar dar con ella sin resultado alguno. Alrededor de las 8 de la mañana finalmente la policía decidió aceptar la denuncia y comenzaron a buscarla ellos mismos. 4 horas más tarde, sobre las 12 del mediodía, la familia decidió aparecer en la televisión para pedir ayuda. En cuanto a los errores que tuvo esta investigación, aparte del que ya os he comentado antes, que por cierto, aparte de una negligencia total y absoluta de la policía, es falso que se tenga que esperar 24 horas por la desaparición de un menor. En el momento que un menor desaparece y tú vas a denunciarle, la policía está en su plena obligación de buscarle, sin esperar 24 horas, ni 5 ni 4. Otra cosa son los adultos. En el caso de los adultos esto funciona de forma diferente y sí que hay que esperar las 24 horas, pero Eva en este caso tenía 16 años y por lo tanto era menor. Además de esto, tal y como acusó el padre de Eva, la policía, aparte de retrasar ya la propia investigación, tampoco buscó en caminos rurales, ya que según ellos les faltaba gasolina en los coches, algo que la policía lógicamente desmintió rápidamente y dijeron que esto no era así y que sí que se tenían que esperar unas horas para ver si la persona de verdad había desaparecido o era simplemente por su cuenta, cosa que, como he dicho ahora mismo, es totalmente falso y era una manera de lavarse las manos, por decirlo de algún modo. El cuerpo de Eva apareció finalmente sobre las 9 de la mañana de ese mismo día, del 20 de abril de 1997, aunque a la familia finalmente no se le informó de esto hasta las 3:30 de la tarde. Los dos ancianos que habían descubierto el cadáver de Eva en una cuneta de la M100 pensaron en un primer momento que esta había sido atropellada por algún coche, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto llegó la policía, descubrieron que en realidad Eva había sido apuñalada numerosas veces hasta causarle la muerte. Se supuso entonces que tanto víctima como victimario habían llegado allí a través de un vehículo, pero la lluvia de la anterior noche había borrado cualquier huella de neumático que pudiese haber. De hecho, casi todas las pruebas forenses habían desaparecido, pero sí que se pudo recuperar varias huellas de la propia víctima, de Eva, y también una huella de un zapato talla 42 que parecía como de un mocasín. La autopsia declaró que Eva había sufrido hasta 19 puñaladas que habían provocado un shock hipovolémico, es decir, que había muerto por la
la pérdida de sangre alrededor de las 4 de la mañana. Por esa razón es que digo que si la policía hubiera actuado rápidamente y hubiesen aceptado la denuncia a la 1 de la mañana, es probable que Eva seguiría viva, o por lo menos hubiesen hecho un poco más por ella. La primera de estas puñaladas sucedió cuando Eva todavía estaba sentada en el asiento del copiloto del coche, y las otras sucedieron cuando ella intentaba huir y correr de su asesino. Muchas de ellas fueron interpretadas como pasionales, digamos, por lo que podía ser alguien que conociera a Eva que le guardase un profundo rencor. Los forenses aclararon también que la niña presentaba signos claros de haber sido abusada sexualmente y se encontró semen tanto en la boca como en la ropa interior y en la vagina de la niña. Por lo tanto, este semen serviría como prueba de ADN más tarde para identificar al asesino. Antes de proseguir con la principal teoría que había barajado la policía hasta hace apenas unos años, voy a hablar sobre uno de los elementos más importantes e intrigados de este caso que despierta mucha curiosidad, y es el diario de Eva. Como había dicho anteriormente, la policía siempre había pensado que se trataba de una persona que ella conociera debido a las múltiples heridas que había sufrido ella en vida, por lo que es aquí donde entra el diario. En este, Eva hablaba sobre un chico que se llamaba Miguel, que era en esa época su novio, pero también se mencionaba a un chico que se llamaba Sebas y que también era otro de los amores de Eva, por decirlo de algún modo. Lo más curioso es que aparecen en múltiples páginas las palabras Eva y Miguel, su novio y ella, pero en las dos últimas se cambia por el número 343110. Eva 343110, una y otra vez, hasta que se volvía obsesivo. Creyeron entonces que podía haber un tipo de relación entre este número y el asesino y se descubrieron varias cosas. El 34 sería el prefijo telefónico de España, el 110 sería el código postal de Algete, que era el pueblo natal y donde había fallecido Eva, pero quedaba el 3 sin saber exactamente a qué se refería. Sin embargo, nunca se pudo saber con certeza y probablemente nunca lo sabremos. El amigo especial de Eva, quien la acompañaba los fines de semana hasta la puerta de su casa, ahora vive a 600 kilómetros de Algete, en Barcelona, está casado con otra amiga de la pandilla y tiene una hija a la que también ha llamado Eva. Eva, ven. A Sebas todavía le duele no haber acompañado a Eva a casa la noche en que ésta desaparece. Aquella noche nos fuimos de marcha unos amigos y estuvimos por Madrid. Recuerdo que llegamos sobre las 10:30, 11 a la zona de marcha de Algete. Hasta que llegó Nani sobre las 12:30 de la noche y me preguntó que si había visto a Eva. Y le dije que no la había visto. Y me dijo que le estaba buscando porque su madre estaba preocupada. Para mí pensé, va a estar castigada para los restos, porque ella no era de llegar tarde a casa. Iba casi siempre yo a acompañarla. Pero ese día, pues, yo sí me echaba, ese día, pues, me echaba la culpa de no haber estado. Digo, para un día que me voy a Madrid con mis amigos. Sebas desvela lo que solo el diario de Eva ya sabía. A ver, ella estuvo con un chico que se llamaba Miguel. Y llevaban un tiempo pues muy distante. Entonces yo estaba con ella más o menos. Llevábamos, pues esto fue desde Nochevieja hasta aquel día que falleció. ¿Tú estabas enamorado de ella? De Eva, sí. Cuando es un accidente lo asimilas. Cuando te lo quitan así todavía el tío está por ahí. Es una sombra. Hay una sombra por ahí que no le pones cara. La teoría que más se barajó hasta el último momento es que, debido a que el cuerpo se encontraba todavía vestido y sin signos de violencia previa a las propias puñaladas que hicieron fallecer a Eva, se pensó que ella se había encontrado con alguien que conocía, esta persona le había ofrecido sexo y ella había consentido. Sin embargo, después, a través de una discusión, se llegaría al trágico desenlace que finalmente ocurriría. Los padres, por supuesto, no apoyaban para nada esta teoría y tampoco los amigos. Ellos decían que Eva jamás se iría con nadie que no conociera principalmente, y aunque lo conociera nunca se dejaría llevar en un coche tan a la ligera. Finalmente, tras una corta y muy escasa investigación, se logró determinar
que el asesino era solamente una persona y que tenía que vivir allí en Algete, o por lo menos bastante cerca. Esa noche entonces, alrededor de las 12, cuando Eva ya se había marchado a su casa y estaba totalmente sola, una persona desconocida le ofrecería, como digo, tener sexo. Ella se subiría al coche aceptando y después de ello se marcharía con él. Los amigos de Eva advirtieron a la policía que esto jamás ocurriría, que ella jamás aceptaría algo así. De hecho, muchas personas en el pueblo de Algete advirtieron también a la policía que habían visto a un coche azul perseguir a niñas durante la noche, pero tampoco se tuvo en cuenta. Además, nadie registró la matrícula del coche, por lo que poco se pudo hacer. Finalmente se comenzó a buscar a culpables dentro del círculo familiar de Eva y de hecho su padre fue uno de los primeros sospechosos, aunque finalmente tras una prueba de ADN quedó totalmente descartado. El alcalde de Algete de esa época, llamado Jesús Herrera Fernández, pidió en noviembre de 1999 una prueba de ADN masiva para todos aquellos hombres que viviesen en Algete o en sus alrededores que fueran mayores de 16 años. Aún así, muchas organizaciones judiciales rechazaron esta oferta, ya que dijeron que era totalmente inútil y que no se llegaría a ninguna parte. A pesar de ello, más de 2000 hombres, tanto de Algete como de otros lugares cercanos, entregaron pruebas de ADN voluntarias al padre de Eva, quien las llevó a las dependencias judiciales hasta que se supiera qué podían hacer con ellas. De las más de 2000 muestras que se entregaron, tan solo se analizaron 45, que eran principalmente familiares de Eva, especialmente del lado de la madre, y también algunos casos en los que se tuviera una conducta sexual violenta o también agresiones. En el año 2013 se estrenó en el programa llamado Equipo de Investigación, que es bastante famoso en España, el caso de Eva. Allí aparecieron sus familiares más próximos, como por ejemplo sus padres, pero también el novio o uno de sus novios, por decirlo de algún modo, llamado Sebas. Es gracias a este programa que de hecho una mujer llama a la policía diciendo que ese día había visto alrededor de las 8 de la mañana a un hombre solo, bastante sospechoso, caminando sin paraguas bajo la lluvia. Confirmaron ese testimonio como fiable y finalmente determinaron varias cosas. En primer lugar, que el sospechoso tenía probablemente entre 35 y 40 años, que medía 1,80 de altura, que tenía cabello castaño corto, era corpulento de alrededor de 75 a 80 kilos, tenía la cara más o menos cuadrada, ojos oscuros y conducía un Renault 18 blanco con tapizado en rojo. Casualmente, una fibra de esa tapicería se encontró en el cuerpo de Eva. Finalmente, y casi por casualidad, en 2013 se pidió de nuevo una muestra de ADN para todas aquellas personas que tuvieran descendencia norteafricana y que hubieran vivido en Algete durante aquella época o en pueblos cercanos. Es aquí donde entra en juego la figura de Fouad Chel, perdón si lo pronuncio mal, que era un hombre que había vivido cerca del barrio de Eva durante esa época y dio de resultado un 97% de coincidencias. Si bien él no podía ser el asesino, sí que estaba claro que era uno de sus hermanos el que había asesinado a Eva finalmente. De hecho, gracias a la muestra de otro de sus parientes, de otro de sus hermanos, que vivía en Murcia y que jamás había pisado Algete, se confirmó de manera unánime que el asesino de Eva finalmente era Hamed Shel Herj. Finalmente, y más de 18 años más tarde, el asesino de Eva fue capturado en su puesto de trabajo que se ubicaba en Francia. Es el presunto asesino de Eva Blanco. Se trata de un español de origen marroquí de 52 años que huyó a Francia en 1999, 2 años después del crimen. Los padres de la joven llevaban 18 años esperando este momento. Parece que estamos en una nube todavía. Ayer cuando nos lo dijeron no nos lo creíamos. No nos lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día. Los investigadores creen que este hombre fue quien violó y asestó 20 puñaladas a Eva el 20 de abril de 1997. Un día después, el cuerpo de la menor apareció tirado en esta cuneta de las afueras de Algete, a tan solo 7 kilómetros de su casa. Los restos de semen permitieron trazar un perfil genético del autor del crimen. Hace 2 años, los forenses volvieron a analizar las muestras y determinaron que pertenecían a un varón de origen magrebí. Los investigadores rastrearon a todos los ciudadanos magrebíes residentes en la zona y dieron con el hermano del presunto asesino. Colaboró perfectamente. Realmente creemos que primero porque él no era el autor, obviamente, y segundo porque pues probablemente no conocía los hechos de su hermano. Durante estos 18 años se han iniciado más de 100 líneas de investigación. Primero se centraron sin éxito en el entorno de la víctima. Se hizo un estudio de todos los hombres de la zona con antecedentes penales y hasta los vecinos de Algete se ofrecieron para donar muestras de saliva. La familia de Eva solo tiene palabras de agradecimiento para los agentes del grupo de homicidios que nunca tiraron la toalla. Nunca he perdido yo la fe y la esperanza de que lo iban a localizar.
El detenido será trasladado a España en los próximos días. La detención se ha producido apenas 18 meses antes de que el caso prescribiera. Según este hombre, lo que había sucedido aquella noche es que él estaba tranquilamente paseando solo, pero de repente dos hombres habían llegado por la espalda y le habían cogido de los hombros, llevándole hasta el cadáver de Eva y obligándole a masturbar sobre él. Sin embargo, jamás pudo responder porque su ser estaba dentro del cuerpo de Eva, ya que él jamás había mencionado que hubiese penetración. Su exmujer dijo que nadie le había hablado de lo ocurrido hasta el mismo día del arresto, pero sí que es cierto que un hermano entonces afirmó que esa noche tanto Hamed como él habían estado en la misma discoteca que Eva, pero ella había sufrido una discusión con su entonces pareja y había salido de la discoteca. Ellos fueron amablemente a hablar con ella, es cierto que el hermano no tenía nada que ver en esto, pero luego cuando ella volvió a entrar fue entonces cuando sucedió el crimen. Hamed quiso tener algo más con Eva. Si bien es cierto que tanto la exmujer como su hijo pequeño jamás dijeron que él fuera violento con ellos, la mujer finalmente admitió que él se ponía bastante agresivo cuando bebía. De hecho, uno de sus compañeros de trabajo también dijo lo mismo y que era bastante pervertido con las mujeres. De hecho, muchas de las clientas que tuvo Hamed dijeron lo mismo. El culpable intentó suicidarse varias veces en la espera de juicio, pero su defensa intentó sin éxito su liberación porque, según su abogado, no había pruebas concluyentes de que Hamed tuviera algo que ver con el crimen aparte de la propia muestra de ADN. La primera mujer de este hombre también dijo que había varias personas involucradas y que además siempre que salía de casa llegaba alrededor de las 10:30, 11 porque en ese momento estaba embarazada y jamás la dejaría sola, lo que claramente contradecía a la propia declaración del hermano de Hamed y también a las pruebas. Finalmente, el 29 de enero de 2015, Hamed fue encontrado en su celda muerto, habiéndose suicidado con los cordones de su zapato. La acusación terminó varios meses después, el 15 de febrero. Es así como llegamos al final de este caso. Finalmente se encontró al culpable, aunque nunca jamás hubo una resolución judicial, pero creo que está bastante claro quién fue realmente el asesino de esta niña, y fue un milagro que se pudiera saber exactamente qué ocurrió finalmente, porque era un caso bastante parado. No se sabía exactamente por dónde seguir, especialmente por el diario, que había traído consigo muchísimas dudas, muchísimas sospechas. La policía no sabía exactamente qué significaba aquel número y jamás se va a saber, desgraciadamente. Lo que creo que podemos sacar de este caso en concreto es que hay que insistir a la policía en que las desapariciones de especialmente menores hay que tomárselas en serio, que porque una persona sea menor, tenga 16 años y se vaya de fiesta con sus amigos, no significa que se vaya a marchar de casa por voluntad propia, y esto es algo que hay que cambiar de nuestra mente, de nuestra mentalidad, porque sinceramente Eva seguiría viva, o muy probablemente seguiría viva, si la policía le hubiese comenzado a buscar desde la 1 de la mañana. Así que sin más, dejadme en los comentarios qué opináis, cuál es vuestra opinión acerca de este caso, y si tenéis alguna duda o si tenéis alguna sugerencia de casos, dejádmelo también en los comentarios. Creo que el siguiente va a ser sobre Marta del Castillo o de Jeremy, que no estoy muy segura cuál hacer, que también son dos casos españoles. Me decanto más por Jeremy porque lo he visto menos en YouTube. Así que sin más me despido y espero que os haya gustado el vídeo.